Ya sabéis, este workshop se encuadra dentro de una serie de workshops que se están organizando desde el clúster Big Data. Entonces, concretamente el de hoy, es tendencias actuales en la arquitectura de datos. Nos pareció bastante interesante, aparte de tener también dentro del ayuntamiento una subdirección dedicada al tema del dato, luego tenemos el portal de datos abiertos y luego hay una subdirección general de estadística, con lo cual parece bastante oportuno el tema. Vale. Y luego deciros también que desde aquí, desde la Subdirección de Análisis Socioeconómico a la cual pertenezco, sí se ha realizado ya un primer estudio relacionado con servicios federados de datos para un Madrid más inteligente, el cual está en nuestra web. De todas formas, cuando se os adjunte la ponencia de hoy, también se os puede adjuntar sin problema. Este estudio se hizo básicamente para ver un poco cómo estaba el tema de datos federados y ver un poco de dónde encajaba el ayuntamiento. ¿Vale? Como ya os he dicho, se os adjuntará. Y para no demorarme más, paso la palabra al presidente del Cluster Big Data, Paco Antón. Adelante. Muchas gracias, Marisol. Buenos días, Argentina. Hemos estado hablando que son las 7 de la mañana, hay varias personas de allí, por lo cual muchísimas gracias por vuestra presencia y, por supuesto, buenos días, España. El clúster Big Data, que está auspiciado por el Ayuntamiento de Madrid, durante este año 2022 está haciendo varios workshops. Hace unos días, hace 15 días aproximadamente, hicimos el de ayudas. Hoy, como ha dicho Marisol, el de tendencias actuales en la arquitectura de datos. Próximamente, para el mes de octubre, haremos el de movilidad, después otro de datos cuánticos y finalizaremos el año sobre un estudio que vamos a empezar sobre el talento digital y cómo superar esa brecha entre los perfiles y después los puestos de trabajo. Como sabéis, para hablar de la oportunidad del workshop, como sabéis, o habéis leído, el clúster se ha incorporado como socio fundador al proyecto Gaia X España. Está dentro de la junta directiva y el proyecto Gaia X es un conjunto de iniciativas realizadas por empresas privadas, fundamentalmente multinacionales de Francia y de Alemania, que ha recibido el respaldo de los gobiernos, tanto de Francia, de Alemania, como de la Unión Europea. Y se está consolidando como el canal donde todas las referencias a los espacios de datos están confluyendo para definir tanto la normalización de las actividades, los temas de ética, los temas de proyectos, el tema de las ayudas, etc. ¿Por qué nace este tema? Pues fundamentalmente por los temas de respuesta a los muy grandes, a los Amazon, a los Microsoft, Alibaba, etcétera, que estaban constriñendo la empresa europea en los temas cloud. Cada vez, de los últimos años, cada vez la presencia de estas empresas era menor. Por lo cual, creo que la importancia, y sí quiero resaltar este tema que es muy importante referente a los espacios de datos, que conlleva dos temas fundamentales. Uno, la inteligencia de los datos, y dos, todo el tema de lo que es el cloud. De tal manera que sobre esos dos ejes, sobre lo que nosotros estamos viendo. Evidentemente, en el primer caso, en la primera parte, que es el tema vertical, es muy importante lo que son los casos de uso, y ahí estaremos hablando de los casos de uso de temas de turismo, de los temas de industria 4.0, hablaremos de movilidad, hablaremos de salud, de tema de agro, etcétera. Es decir, todos esos temas van a, y se va a potenciar lo que es la explicación y lo que es el estado del arte, cómo estamos en estos casos de uso. Recientemente, en Gaia X Europa, se ha celebrado un simposio sobre el tema de salud, y lo primero que se ha visto es que los datos son incompatibles, que los sistemas son incompatibles, con lo cual hablar un movimiento de los datos dentro de Europa es casi imposible ahora mismo. Bien, estos son los objetivos fundamentales de lo que es Gaia X.
Pero junto a estos casos de tipo vertical, tenemos los casos horizontales. Y en este caso, digamos, este workshop que estamos haciendo ahora, lo que vamos a hacer es un trabajo sobre las arquitecturas de datos, sobre las tecnologías que habilitan todos esos datos para que puedan fluir de un sistema a otro. Por tanto, yo creo que la oportunidad, digamos, de este workshop es absolutamente importante. Hay que pensar que los grupos de trabajo de Gaia X estarán empezando a funcionar para el otoño-invierno, con lo cual yo creo que este tema, para ir centrando de qué estamos hablando, de esa arquitectura de datos, es absolutamente importante. Por tanto, lo que quiero es agradecer a Datalytics y, por supuesto, pues a Rocío Clan la oportunidad de escuchar cómo estamos ahora mismo. Y sin más, yo creo que, Francisco, si quieres tú comentar lo que te parezca oportuno. Bien, gracias Paco. Marisol, Paco, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nada, surgió con nosotros como parte del clúster de Big Data Madrid. La vez pasada, dentro del ámbito de la reunión, le comentaba a Paco la posibilidad de dar la charla. Había venido Rocío para aquí, para España, estuvo un tiempo aquí, pero bueno, por tema de fechas y plazos y demás, no se pudo hacer de alguna manera presencial, así que ahora vuelta en Argentina, nada, le dije que se despierte temprano y que nos pueda dar ese taller. La idea de hoy es hablar sobre todo este ecosistema de arquitectura de datos tradicionales y arquitectura de datos modernas. Trataremos de alguna manera hacerlo bastante interactivo. Ahí lo que les vamos a solicitar es que interrumpan. Quiero que testeen todos los conocimientos de Rocío, así que cualquier pregunta que tengan, levanten la mano y adelante. Aprovechemos porque, nada, Ro, más allá de ser licenciada en sistemas, estar trabajando hace más de 10 años en Datalytics y con todo el tema de datos, tiene certificaciones de Azure de todo tipo y todo color. No voy a empezar a mencionarlas porque son unas cuantas. De hecho, le da clase y le da cursos a la gente de Microsoft también. Pero además está certificada en otro tipo de tecnologías, Pentaho, Databricks y, bueno, y un montón de otras cosas. Por mi parte, estoy aquí como Country Manager y estoy como director de la práctica de Data Analytics. Estoy aquí en Madrid hace casi 2 años ya. La idea de hoy es empezar a comentarles todo lo que, como les decía, es en parte muy velozmente quiénes somos, qué es Datalytics, ir a las arquitecturas de datos, desafíos que nos encontramos en una primera parte de Data Warehouse, luego cómo pasamos a conceptos de Data Lake, Lakehouse y finalmente cerrando con toda la parte de Data Analytics sobre el ecosistema Azure. ¿Qué somos Datalytics? Somos una empresa que nos dedicamos pura y exclusivamente a datos. Damos servicios de datos, no hacemos productos. En definitiva, un proyecto nuestro termina siendo un producto de datos para el cliente, pero nosotros no comercializamos productos, nos dedicamos pura y exclusivamente a dar servicios de datos. Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado. En Latinoamérica trabajamos para casi todos los países. Tenemos oficinas en Buenos Aires, en Bogotá y en Medellín, y hace 2 años aquí en Madrid. Más de 200, bueno, hoy ya más de 250 personas dedicadas pura y exclusivamente a proyectos de datos, con clientes de todo tipo, de todo color, en todas verticales, tanto organizaciones privadas, públicas, multinacionales, pequeñas pymes y demás. ¿Qué es lo que damos? Como decía, nos dedicamos a toda la parte de servicio o gestión de datos, ¿sí? De punta a punta, toda la vida del dato. Tenemos proyectos donde trabajamos con clientes para hacer todo lo que es la estrategia de datos, ¿sí? Cómo esa estrategia de datos se empieza a trabajar o a transformar, recolectando información por Big Data de distintas fuentes, abiertas, públicas, fuentes propias y demás, de terceros. Sobre eso se hace todo el trabajo de ingeniería, ¿sí? Visualización,
ciencia de datos para empezar a generar modelos y empezar a poder hacer análisis más profundos, predictivos y prescriptivos. Y luego, como decía, terminan siendo productos de datos para el cliente, pero nosotros no los paquetizamos para comercializar bajo ningún concepto. Sobre eso, horizontalmente, tenemos y bastante desarrollada toda la parte de capacitación y formación, el training, entrenamiento, desde el inicio de la vida del dato hasta lo que puede ser cómo evolucionar. Hay capacitaciones específicas de evolución de productos de datos. Y todo esto lo podemos soportar o le damos soporte tanto en soluciones on-premise como cloud o en soluciones híbridas. No quiero seguir desarrollando sobre qué es Datalytics y demás. Cualquier cosa después, si tienen más consultas o lo que fuera, nos pueden escribir. Al final van a ver los datos de contacto o nos escriben, nos contactan por cualquier lado. Pero nada, quiero aprovechar el tiempo de RO como para poder avanzar en todo esto de arquitecturas modernas de datos y beneficios y desafíos que aparecen a lo largo de la evolución. Ro, todo tuyo. Sabé que te voy a interrumpir mucho poniendo ejemplos, casos y tratando de que todos te hagan preguntas, así de alguna manera te mantenemos despierta esta mañana. Bueno, muchas gracias. Sí, interrumpime para dar ejemplos, para si vamos haciendo una conversación y no un monólogo que les voy diciendo conceptos nomás. Bien, comienzo con comentarles qué es una arquitectura de datos. Voy a ir conceptualizando para después ir mostrando cómo lo llevamos o hacemos una bajada en servicios de Azure. En principio, comenzamos a definir una arquitectura de datos por la primera capa, que son las fuentes de información. Antes nos referíamos o se consideraban las fuentes de datos un conjunto de bases de datos, de planillas de cálculo, de archivos de texto. Ahora ya hablamos más también agregamos, ¿no? Datos no estructurados que podemos obtener de redes sociales, de mails, de sensores. Pues al final les puedo comentar de un trabajo que estamos comenzando a partir de obtener datos de sensores. Bien, entonces todos estos datos los vamos a obtener y los vamos a trabajar en la ingeniería de datos, que es la disciplina que está asociada a lo que es la obtención de estas fuentes, a la limpieza. Los datos, lastimosamente, no van a venir bien formados, bien formateados. Entonces, bueno, va a haber que hacer un trabajo de limpieza, de integración con otras fuentes y también de enriquecimiento. A ver, acá en la imagen se ve un sistema de ventas y un CRM. Les comento un caso de un ejemplo que teníamos de un cliente de una empresa de turismo online que tenía en el CRM cuáles eran las campañas de marketing que se les enviaban a los usuarios, a los clientes. Entonces, a partir de esas campañas, hacíamos la relación después con el sistema de ventas, a ver cuál fue el porcentaje o cómo se llegó a esa venta y si fue a través de una de las campañas a esos clientes. En este caso, a ver, ya que mencionaba, bueno, obteníamos estos datos. La limpieza, para darles un ejemplo, podríamos hacer de las direcciones. En general no vienen bien las direcciones en cuanto a al número de las calles. Entonces, bueno, hacíamos una limpieza de esos datos y después con un servicio de geolocalización íbamos a partir de la dirección obteniendo la latitud y longitud de estas direcciones para después ubicarlos en un mapa y ver cómo se fueron distribuyendo las ventas. Bien. Entonces, bueno, la ingeniería de datos va a ser la disciplina que va a ser la responsable de ir haciendo la limpieza y la transformación de estos datos. Como siguiente capa vamos a tener
una vez que ya lo fuimos procesando y los dejamos listos, los vamos a almacenar. Ya puedo empezar a mencionar al Data Lake. Antes hablábamos más de lo que era un Data Warehouse como repositorio de datos, pero en un Data Lake es donde vamos a ir resguardando la información tanto estructurada como no estructurada. Entonces, la arquitectura que vamos a ir construyendo nos va a garantizar que vamos a poder tener una visión integral por ejemplo, de un cliente, de los datos que vamos teniendo. El Data Lake tiene que estar disponible, los datos van a tener que estar disponibles, porque si voy a ir cargando, voy a ir resguardando todo, bueno, necesitamos que esta información esté disponible cuando lo necesitemos. Bueno, en esta arquitectura vamos a ir también resguardando los datos, también modelando, y con la limpieza que vamos haciendo en el proceso de ingeniería vamos a tener nuestros datos de calidad, y todo esto lo vamos a ir gobernando, vamos a ir generando ciertas reglas para el uso de los datos. Bien. Una vez que los tenemos listos para usarlos, bueno, vamos a querer explotarlos de alguna manera o consumirlos. Entonces tenemos dos grandes mundos. En principio, la visualización, que pueden ser por tableros, por reportes, por sistemas de alertado. Y también podemos utilizar lo vamos a utilizar estos datos para hacer procesos de data science, de modelos de analítica avanzada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en una arquitectura? Ir logrando una visión única de la realidad, integrando diferentes fuentes, diferentes orígenes. También buscamos la disponibilidad. Si tengo los datos, pero cuando los necesito no están disponibles, bueno, no tendría mucho sentido la arquitectura. Así que, bueno, tengo que garantizar la disponibilidad. Monopolizar el acceso a la información, que sea el lugar en donde, el repositorio en donde van a estar los datos para la organización. Si vienen trabajando con datos, saben que suele pasar en muchas organizaciones que hay 10.000 Excel dando vueltas y con varias versiones de la verdad. Entonces, lo que buscamos con la arquitectura es monopolizar este acceso. Una vez que fuimos ya obteniendo esto, de lograr una visión única, garantizamos disponibilidad, monopolizamos el acceso, bueno, vamos a tener que garantizar la seguridad, vamos a crear reglas para el acceso a los datos. Y con esto, en consecuencia de todo lo anterior, vamos a tener el objetivo, también vamos a querer alimentar todos los sistemas de información formales e informales que tengamos en una empresa o organización. Ahí, Ro, te hago la primera interrupción y una aclaración que en algunas veces cuando damos este taller, esta charla, nos consultan. Cuando hablamos de monopolizar el acceso a la información, no es que va toda la información a un único lugar y ese único lugar, el responsable de mantener ese único lugar es el dueño de la información. Monopolizar la información implica que cada uno de los que generan la información y es responsable de la información sea el que da el ok o valida que ese dato que está exponiendo para análisis es fidedigno. Tratamos de evitar con esto la multiplicidad de fuentes de la misma información. El dato lo genera alguien, esa persona es el responsable de asegurar la calidad y la transparencia de ese valor que está exponiendo para explotar. ¿Por qué hablamos de eso? Porque hay distintos conceptos, Data Lake, Data Warehouse, ahora Data Mesh, donde cada uno tiene su base y demás, pero en definitiva termina de alguna manera monopolizando o garantizando la seguridad, calidad y que sea una fuente fidedigna de ese valor que va a exponer para luego explotarlo en análisis por reportes o por modelos, algoritmos o lo que fuera. Ok.
Buenísimo, gracias, me habilitas a tomar agua. Bueno, continúo. Bien. ¿Alguno trabajó, conoce algo sobre Data Warehouse? Pueden ir comentándolo en el chat si no quieren habilitar el micrófono. ¿No? Bueno. Alguno seguro que sufrió el Data Warehouse, así que sí, y lo sigue sufriendo. Por ahora Sí, eso seguro. ya vamos a romper la barrera de la timidez, no te preocupes. Bueno, listo. Bueno, entonces el Data Warehouse fue definido en el 91 por Bill Aymond y hasta no hace muchos años era el sinónimo, era la referencia de soluciones de información. Y bueno, ahora con el correr del tiempo se empezó a ver que hay ciertos desafíos que encontramos en un Data Warehouse. En principio, que es lento para reaccionar. ¿Qué significa? Que la incorporación, cuando se van a ir incorporando nuevos orígenes, las modificaciones que sufran algunas dimensiones o tablas de hechos, era lento. Y no terminaba siendo un problema de la tecnología. Si yo tenía un data warehouse, por ejemplo, en una base de datos de Oracle, uno en Microsoft SQL Server, si cambiaba de herramienta, si cambiaba de tecnología, de motor, el problema iba a continuar porque venía a ser un problema estructural. Acá tenemos, les muestro una arquitectura clásica en donde están los orígenes de datos, de planilla, una base de datos de ventas, los procesos de ETL, de extracción, transformación y carga, que terminábamos resguardándolo, modelándolo obviamente antes, y resguardándolo en un data warehouse. A medida que va escalando, se van agregando orígenes de datos y vemos que esto se convierte en un cuello de botella y va a generar lentitud, ¿no? Además, se pierde información. ¿Por qué? Porque cuando modelamos un data warehouse vamos de atrás hacia adelante. Primero vamos a relevar cuáles son las necesidades y en base a esto diseñamos un modelo de datos pensando en esas necesidades de información. Si lo que quiero analizar es cuáles son las ventas por día, por producto, vamos a tener esa información en el Data Warehouse. Pero si queremos ir a las transacciones, que si queremos ir a un nivel más granular, esa información ya no la tendríamos en el Data Warehouse. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ganar en tener el dato listo y para el consumo, ya que modelamos para que las consultas sean rápidas, por eso vamos a tener solo los datos que identificamos que necesitamos, pero vamos a perder información de las transacciones porque en el momento en que fuimos a buscar esa información o que hicimos todo el relevamiento no lo requeríamos. Ahí, Ro, sorry, Sí. te vuelvo a interrumpir así seguís tomando agua. Tuvimos un proyecto bastante grande para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos pidieron integrar 96 para un ministerio, ¿no? 96 fuentes de datos distintas propias de ellos, ¿no? Del ministerio. Lo hicimos sin ningún problema, ellos tenían su data warehouse, nosotros íbamos y les propusimos hacer un data lake y empezar a trabajar ya con el concepto de data lake. Ellos insistían con el tema de data warehouse, hasta que de repente dentro del proyecto nos solicitaron no solo incorporar estas 96 fuentes de datos de ellos, sino empezaron a tratar de incorporar todo lo que es IoT, todo lo que es dispositivos de mediciones automáticos y mismo fuentes OSINT. Y ahí básicamente apareció ese fuego, esa llama que ahí nos muestra Ro en la infografía, porque el volumen de información que se generaba no permitía hacer todo el proceso para la transformación y carga.
¿sí? Entonces ahí es donde Rod decía que de alguna manera se pierde información, se pierden datos, y era por eso. Era tal la velocidad de la información que llegaba que no llegaba a tiempo a hacer todo el procesamiento, entonces había información que se truncaba. Y ahí le doy pie a Rod para que avance con lo siguiente. Sí, a ver, te doy otro ejemplo en cuanto a un data warehouse que en un cliente que trabajamos, el data warehouse tenía 15 años y bueno, y ya estaba sobrecargado y mantenían los últimos 2 años porque era lo que necesitaban del análisis de información, pero cuando nos pidieron que querían analizar los últimos 10 años, lo que estaban haciendo era ir a buscar en los PowerPoint de presentaciones al área de dirección cuál era el valor de la venta anual de cada año. Y sí, anual de cada año, sí. El valor de la venta, entonces no lo tenían en el data warehouse que mantenían. Y bueno, entonces el trabajo que hicimos fue ir a buscar a los backups que estaban en diferentes servidores y los llevamos al Data Lake. De esa manera, si tenían en el Data Warehouse, ahora se los muestro y lo voy a aclarar mejor, en la última capa, que era la de consumo, lo que necesitaban para el análisis más diario o operativo a veces. Y después para otros tipos de análisis ya se podía mantener la historia y tenerlo en el Data Lake. Bueno, continúo. Bueno, entonces, ya comenzamos a mencionar al Data Lake, por eso se empezó a plantear esquemas distintos para resolver estas problemáticas que mencionábamos de pérdida de información y de la lentitud que había en la gestión de los cambios. Bueno, con el correr del tiempo se fue viendo que usando sistemas distribuidos se podía construir este concepto de data lake o de laguna de datos, que lo podemos pensar en principio como un repositorio de datos crudo que está acá montado en entornos distribuidos. Antes solo en entornos distribuidos, ahora ya en sistemas, en entornos cloud. No nos referimos, no es un data lake, una base de datos, podemos pensarlo como un file system donde vamos dejando cosas. Bueno, y las nubes, acá agregué cuáles son las principales, Azure, AWS y GCP, hay otras, pero bueno, son las principales en las que se está trabajando para dar soporte a un data lake, a una solución con data lake. Bueno, esta sería una arquitectura de datos basada en data lake. Lo que hace el data lake es reversionar el concepto del data warehouse. No es que lo dejamos de utilizar, sino que en principio tenemos una capa llamada data lake. Dependiendo de la bibliografía lo van a encontrar con diferentes nombres, pero hablemos de estas 3 capas. Bueno, la capa del data lake, en donde va a estar la historia cruda, que va a estar la historia completa, así como les comentaba de este caso que teníamos que buscar la historia de los últimos 10 años, con o sin estructura. En esta capa van a estar los datos, los archivos van a estar jerarquizados. El objetivo es ir dejando, según el periodo de tiempo, cómo lo vamos a ir obteniendo, dejándolo en esta capa. No tiene el objetivo de ser una capa para el acceso, sino que ya en una segunda capa, que es la llamada de sandbox, ya vamos a tener los datos parcialmente limpios o con algún tipo de transformación, y vamos a poder trabajar con una porción de interés utilizando SQL en principio, ¿sí? Y en una tercera capa del Data Warehouse tradicional, los datos ya van a estar estructurados y con la calidad garantizada para su consumo, para su uso.
Bien, veamos cómo sería el proceso de carga. En la primera capa, en la del Data Lake, según cómo definamos que vamos a ir consumiendo los datos, puede ser en batch, micro batch o tiempo real, sería por lotes, vamos a ir al origen de datos, a estas diferentes fuentes que mencionaba, a través de un proceso de ingeniería de datos, a obtenerlos y resguardarlos en el Data Lake. Les mencioné una segunda capa de sandbox, en este caso la podemos dividir en una capa de sandbox analítico y otra de operativo. En el sandbox analítico es donde van a hacer los análisis exploratorios, los modelos predictivos, donde van a estar trabajando los data science. Y en un sandbox operativo es donde, bueno, donde se van a empezar a hacer las transformaciones, los datos van a estar preparados para el análisis, es donde van a estar trabajando los ingenieros de datos. Bueno, y donde van a ir haciendo la limpieza, el modelado después para, en una capa de aceleración, tener el data warehouse tradicional con los modelos disponibles para utilizarlos en reportes o dashboard. Bien, terminando esta parte, vemos un poco los perfiles, ya se los fui comentando. En principio, un ingeniero de datos es el encargado en hacer este procesamiento, este pipeline de datos, de traerlo al Data Lake e ir transformando y para el uso analítico dejarlo en un Data Warehouse. Y el Data Science va a tener esta capa para hacer el análisis exploratorio e ir trabajando en esto de ir descubriendo o haciendo los algoritmos para el descubrimiento de patrones. Bueno, un Power User va a veces a poder tener acceso a un sandbox operativo para complementar la información que tenga de un Data Warehouse. Y un analista de negocio también podría tener acceso a estas dos capas para ir a un dato más granular e ir entendiendo mejor los datos. Bueno, y finalmente el usuario del negocio va a ir a un acceso al Data Warehouse a través de alguna herramienta de reporting, como podría ser Power BI, pero ahora más adelante se los muestro. Bien, hasta acá. ¿Cómo venimos? Venimos bien, venimos bien. Avance nomás. Bueno, sigo. Bueno, tomo un poquito. Bueno, ahora comienzo con lo que es Lakehouse. Hace algunos años, hace unos 3 años diría, Databricks introduce este concepto que es de Lakehouse, que es una evolución de lo que es el Data Warehouse y el Data Lake. Pero en principio el paper de Databricks hace algunas críticas a lo que es el Data Warehouse. Menciona que está diseñado para ser el repositorio de datos integrados de una organización, pero hace la crítica que no soporta datos no estructurados, que no soporta, no tiene soporte para procesos de ciencia de datos, para obtener lo que son estos patrones ocultos, ya que necesita la información granular. No fue pensado para streaming al momento en que se pensó hace más de 30 años en el Data Warehouse, los datos en tiempo real no eran algo que fuera crítico. Entonces, bueno, estas son algunas de las críticas que se hace al Data Warehouse, además de lo que mencioné antes de la pérdida de información y del cuello de botella. Bien, también hace mención al Data Lake, a que es diseñado para resolver las necesidades de información de la organización
Y menciona que su implementación es compleja, que se necesitan varias, multiplicidad de herramientas para implementarlo, lo que lleva a tener un gran desafío en el gobierno, y además que puede transformarse en un repositorio de datos basuras, ya que a veces se concentra más en la ingesta, en llevar los datos del origen bueno, y tener resuelto todo en el data warehouse, perdón, en el data lake, dejar todo en ese repositorio y no se centra en la utilización, en el consumo de los datos. Entonces, bueno, estas son algunas de las críticas que hace. E intenta combinar las estrategias que tiene de almacenamiento costo efectiva, un data lake, y la performance y la disponibilidad de un data warehouse en este concepto que es de lakehouse. Las principales características que tiene un lakehouse es bueno, que va a eliminar esta complejidad que hablaba de múltiples herramientas cuando se implementa un data lake. Se va a centralizar en un único lugar, va a ser escalable. Se centralizan también lo que son las actividades de un ingeniero de datos y un científico de datos en una única herramienta. Se puede gestionar la metadata, se puede utilizar versionado, uno se puede conectar a un repositorio de GitHub y ir versionando todo el desarrollo. Y bueno, y lo que tiene es un motor que permite hacer esto, Delta Lake se llama. Entonces este motor lo que va a permitir es trabajar como hacer las operaciones que hacíamos en una base de datos de insert update, por ejemplo, en archivos que antes en Data Lake no lo podíamos hacer. Entonces, bueno, esta herramienta va a permitir que podamos tener las ventajas de un data lake y de un data warehouse en un mismo, centralizado en un mismo lugar. Y por eso ahora se está hablando bastante de esto que es lakehouse. Bien. Ahora voy a intentar bajar un poquito todos estos conceptos o lo que fui mencionando en el ecosistema de Azure. Azure tiene varios servicios que se pueden utilizar para ir implementando toda esta arquitectura, una arquitectura de datos moderna. A ver, en principio, acá tengo los orígenes de datos que pueden ser orígenes de cloud u on-premise. Cloud puedo obtener de otras nubes. En este caso voy a mostrar servicios de Azure, pero puedo obtener de AWS o de GCP los datos. Bueno, y también se puede trabajar desde cloud, obtener desde bases de datos on-premise, un SQL Server que tenga en algún servidor. Bueno, lo voy a poder traer al Data Lake a través de un servicio que es de Data Factory. Este servicio, si lo quieren probar, en realidad es gratuito. Levantar el servicio es gratuito, lo que, si no lo están usando, ¿no? Lo que empiezan a hacer, a cobrarlo, es el uso que se va haciendo de cada uno de los pipelines. Dependiendo de la actividad, ahí es que se empieza a costear. Pero para levantar el servicio, para ver cuáles son algunos de los componentes, es gratuito. Bueno, entonces con este servicio se pueden ir orquestando los pipelines, se puede obtener de las diferentes fuentes y llevarlo a un data lake, a un storage a un data lake storage de generación 2. Entonces, esta capa que les mostraba primero conceptualmente de Data Lake, de donde iba dejando los datos, bueno, puedo usar este servicio, donde voy a dejar los datos crudos. En una segunda capa, en la capa de Sandbox, también lo puedo usar con este servicio. Y en una capa de Data Warehouse podría usar Azure Synapse,
que es una base de datos que tiene este objetivo de dar servicio a base de datos analíticas. Bueno, entonces lo que mostraba hoy de las 3 capas principales lo puedo ir llevando a estos servicios de Azure. Para hacer las transformaciones, usar un servicio de Azure Databricks. Databricks lo pueden relacionar o pensarlo como una distribución de lo que es Apache Spark, es la empresa de los creadores de Spark. Entonces, bueno, con esta herramienta se pueden ir haciendo todas las transformaciones de los datos cuando se va pasando de una capa u otra. Bueno, y para lo que es real time, hay un servicio de Event Hub, que esto es a partir de eventos, se pueden ir tomando estos mensajes de eventos y bueno, acá se puede resguardar directamente acá en el Data Lake para después hacer un análisis e ir guardando la historia de lo que vamos consumiendo de los orígenes. Y para hacerlo en tiempo real, hay un servicio llamado Stream Analytics que lo que va a hacer a partir de los mensajes que se obtienen de Event Hub, ir mapeándolo, estructurándolo de una manera tabular para, pues se puede conectar desde Azure Synapse, uno puede hacer generar una estructura de tablas externas y conectarse directamente a Stream Analytics. Y también, acá lo muestro, no se ve, pero bueno, desde Power BI uno podría consumir directamente los datos desde Stream Analytics. Tiene puede haber en lo que es tiempo real, ciertas limitaciones en los gráficos que se utilizan, pero para el propósito de un análisis en tiempo real está muy bien. Bueno, y también hay un servicio de Azure Machine Learning. Esta herramienta es como más drag and drop para alguien que recién comienza, lo podría utilizar, pero ahora que cuando les estaba mencionando sobre Databricks, por ahí tienen más herramientas para el uso, pero para comenzar es una buena herramienta Azure Machine Learning. Bueno, y en cuanto a la visualización, estos datos se pueden explotar o consumir con Power BI, se pueden hacer tableros, reportes, los análisis que requieran. Bien. ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? Sí, ahí agregar, Ro, que para toda la parte de salida, de visualización y demás, no solo uno puede llevarlo a una herramienta como puede ser Power BI, Tableau, SAS o lo que fuera, sino también puede ser el input de nuevo, a un sistema transaccional, ¿no? Digamos, la salida de todo ese proceso y demás no necesariamente implique un reporte, un tablero, un dashboard, sino puede ser la retroalimentación de un sistema transaccional o un sistema de alertados o cualquier otra cosa. Sí, sí. Podría ser exponer después los datos en una API y eso podría ser, lo podría consumir desde otro sistema. Hacemos algo de esto en un proyecto en donde tenemos las ventas de cierto producto, ¿no? Y después, a partir de los pedidos que se fueron haciendo, hay un proceso de un algoritmo que va viendo cuál es el pedido sugerido para el cliente a partir de las ventas que se hicieron. Entonces, se hace ese cruce y después se disponibiliza en una API cuál es el pedido sugerido. Y entonces en una aplicación que tiene esta empresa de los pedidos que van haciendo ¿cómo se llaman? Los proveedores. Bueno, cuando van levantando los pedidos en cada uno de los puntos de venta, tienen esta aplicación y ya tienen un pedido sugerido que fue disponibilizado a través de una API que nosotros hicimos.
Bien. Ahora retomando el concepto de Lakehouse, les fui mostrando cómo se podría implementar una arquitectura basada en Data Lake con servicios de Azure. Y acá cuando lo fui mencionando lo que es Lakehouse, ya se puede ver en el diagrama un poco más simple en cuanto a las herramientas que se están usando. Podríamos obtener de los diferentes orígenes a través de Azure Data Factory. En Data Factory se van creando los diferentes linked service, las diferentes conexiones a esos orígenes y se van llevando al Data Lake. Y acá las tres capas que les mencionaba en la bibliografía, en lo que en la terminología que usa Databricks, lo van a encontrar como Bronze, Silver y Gold, pero resulta lo mismo en la primera capa que voy a tener los datos crudos, en una segunda capa ya los datos filtrados e integrados, y en una tercera capa lo que mencionaba antes como el Data Warehouse, en una capa de Gold, ya van a tener los datos modelados y consolidados para el consumo. Bien, para lo que son transformaciones y lo que fuera también Machine Learning, el servicio de Azure Databricks se puede usar para esto, para hacer todas las transformaciones. Y el resguardo de los datos va a ser sigue siendo, como antes, en el Data Lake Storage de generación 2. Lo que hace Databricks es dar un servicio, es una plataforma como servicio en donde uno puede crear sus clústeres y da este servicio de cómputo, de procesamiento. El resguardo sigue siendo, lo podemos seguir haciendo en Azure Data Lake Storage. No es el objetivo de Databricks el resguardo de estos datos. Y bueno, y después para la explotación, continuando con lo que comentó Pancho, sí podemos llevarlo a otro tipo de sistemas, pero desde Power BI uno se puede conectar a una capa Gold a través de un endpoint que creamos en Databricks. Así que, bueno, está disponible, así como podíamos hacer la conexión de Power BI a una base de datos de Synapse, también podemos hacerlo a Databricks. Bien. A ver, ahí sí, ahí y como para ir resumiendo, o sea, lo que mostró Ro es de alguna manera algunos términos, conceptos, sí, Data Warehouse, Data Lake, Delta Lake o Lakehouse y cómo sería esa implementación en el ecosistema Azure. Obviamente también esto mismo está en AWS, en todo el entorno Google o mismo en entornos on-premise, ¿no? Uno puede tener un Hadoop y sobre eso empezar a trabajar distintas capas y demás. Los modelos de explotación o de analítica tenemos de todo tipo, de todo color. Podés usar un montón de otras herramientas, pero en parte lo que era el objetivo de este taller era mostrar un primer panorama de lo que son las arquitecturas de datos, arquitecturas modernas de datos, y cuál sería su implementación sobre el ecosistema Azure. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que le haya quedado una duda, que quiera aclarar algo? Estamos ahí ya casi sobre el final. Por supuesto que si quieren luego por chat les debemos llegar nuestros correos y demás para que los tengan. Quedamos a disposición para ampliar o debatir lo que requieran. Eh, Así que nada, en eso gracias a todos, gracias al clúster. Paco, Marisol, gracias Ro por madrugar hoy. Nada, a disposición para lo que necesitan y si quieren profundizar algún tema o quieren ver algo en detalle sobre tal vez alguna otra plataforma, alguna otra infraestructura, no hay ningún inconveniente, podemos ampliar cuando quieran. Pues nada, oye, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Rocío.
Yo creo que ha sido muy interesante, es un seminario técnico y como yo creo que ha dicho Francisco, yo creo que es muy importante que esto no se circunscribe solamente a las plataformas de Microsoft, sino que está abierto, digamos, que la misma filosofía que podamos tener pues en otros sistemas. Y un poco la apuesta que yo decía al principio y tal, es cómo Europa puede hacer la respuesta precisamente a todas estas historias. Por lo cual, muchísimas gracias porque ha sido totalmente encantador, clarísimo, o sea que muchas gracias, de verdad. Y no sé si hay alguna pregunta más o bien Marisol, ¿cierras tú el acto ya directamente? No, pues si alguien pregunta, no parece que... A ver... A mí me quedaba, y voy a liar un poco el tema de los perfiles. Es decir, ¿quién puede hacer todas estas funciones? ¿Qué tipo de formación? Porque yo creo que el planteamiento desde el punto de vista de la tecnología está perfectamente definido, pero has hablado de los científicos de datos, has mencionado a los ingenieros de datos. ¿Qué más perfiles pueden intervenir? Te digo, para ayudar precisamente a todas las personas que están inscritas digamos, a profundizar en estos temas. ¿Cuáles son los perfiles adicionales que digamos que podría haber? Yo pienso siempre en las personas, no de grado superior, sino pues en la de grado medio, en la de gente de formación profesional y tal. ¿Cómo lo ves, Rocío? A ver, sí mencioné ingenieros de datos, ya que una arquitectura de datos lo va a ir haciendo un arquitecto, como yo. Los ingenieros van a ir trabajando en la implementación de lo que son estos pipelines, de llevar los datos de un origen a esta explotación. Los científicos, sí, van a trabajar en esto, en el descubrimiento de los patrones, pero también hay perfiles, no somos todos así tan técnicos o con este perfil tan duro en ciencias duras. Los que trabajamos en esto pueden haber perfiles, hay perfiles de, por ejemplo, que llamamos BAT, los Business Analytics Translator, que son los que hacen la traducción de lo que necesita el negocio para que lo podamos llevar después a esta arquitectura. Estos perfiles tienen a veces una formación más de administración o sí, más Sí, más cómo es la más formación. funcional Sí. y no tan técnica. Ahí, Paco, sumo a esto y aprovecho el comentario. Justo nosotros en el Madrid Platform pudimos dar un taller que era puntualmente de eso. Es cómo generar un recurso de alguna manera de datos que hoy en día no es que no existe, pero es muy escaso. Nosotros en Datalytics tenemos gente que trabaja con datos, obviamente ingenieros en sistemas, matemáticos, econometristas, economistas y demás, pero también tenemos sociólogos, tenemos historiadores, tenemos veterinarios, tenemos biólogos, tenemos gente de todo tipo y me parece que ahí es donde se hace la diferencia. Más que nada por los puntos de vista y los enfoques que pueden ir analizando la información de distintas formas. Nosotros tenemos un programa donde más o menos entre 1 y 3 meses ya le damos a una persona con determinadas características muy pequeñas, que tenga conocimiento de SQL más o menos, y después va más de la parte intelectual, de que tenga esa siempre curiosidad intelectual, como le decimos nosotros. Esos perfiles perfectamente pueden estar en 3 meses haciendo el 80% de trabajo de datos sin tener que tener una carrera de grado o menos un doctorado, lo que fuera, en datos. No quiero menospreciar todos los años que tiene Ro encima, pero a ver, uno puede empezar a trabajar con datos muy rápidamente, ¿sí? Después progresar y lleva tiempo y lleva estudio y demás, pero uno en 3 meses podría perfectamente estar haciendo análisis de datos bastante interesante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, muchísimas pues, gracias a todos, un placer, que tengan muy buen día, muy buena tarde y que nada, como dije, quedamos a disposición para lo que necesiten. muy bien. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós. Muchas gracias, Hasta luego, Francisco. hasta luego, gracias.